Bueno, y atención con esta información porque Rusia está evacuando a los empleados que tiene en su embajada en Israel y también, por supuesto, a los familiares de sus empleados en la embajada en Israel. Esto ante un posible ataque en ese país. Esto está pasando en estos momentos que Rusia evacúa urgentemente a los empleados de su embajada en Israel, una evacuación que fue ordenada por el gobierno de Vladimir Putin. Advertencia del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, ante una ola de protestas que sacude al país desde hace 2 semanas. Todos saben que la República Islámica llegó al poder con la sangre de cientos de miles de personas honorables y que la República Islámica no retrocederá ante los saboteadores. El discurso de Khamenei tuvo lugar un día después de multitudinarias protestas en la capital iraní, Teherán. El movimiento comenzó con una expresión de malestar por el alto costo de vida, pero en los últimos días los manifestantes han pasado a reclamar abiertamente en las calles de Teherán y otras ciudades el fin del sistema teocrático chiita al grito de muerte al dictador. Se trata de las mayores protestas en Irán desde las registradas en 2022 tras la muerte de Mahsa Amini, quien fue arrestada por llevar supuestamente mal ajustado el velo. En ese contexto, Reza Pahlavi, hijo del Shah depuesto en 1979 y figura opositora exiliada, hizo este viernes un llamado al presidente estadounidense Donald Trump para que intervenga de manera urgente en la República Islámica. Además, instó a una nueva demostración de fuerza en las calles con el objetivo de amplificar la movilización y debilitar aún más el poder represivo del régimen. Las manifestaciones ocurren en un momento de particular debilidad para Irán, tras la guerra con Israel y los golpes infligidos a varios de sus aliados regionales. A esto se suma que en septiembre, la ONU restableció sanciones relacionadas con el programa nuclear del país. Organizaciones defensoras de derechos humanos han acusado a las autoridades iraníes de abrir fuego contra los manifestantes. Según la ONG Iran Human Rights, con sede en Noruega, más de 50 personas han muerto y cientos resultaron heridas en los primeros 13 días de protestas que comenzaron el 28 de diciembre. Al menos 9 de los fallecidos son menores de 18 años. Por su parte, Khamenei acusó el viernes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de tener las manos manchadas de la sangre de más de 1 millar de iraníes. La declaración parece hacer referencia a la guerra de 12 días con Israel, ocurrida el pasado junio, en la que Estados Unidos participó bombardeando instalaciones nucleares de la República Islámica. Trump, quien el año pasado ordenó ataques contra instalaciones nucleares iraníes en coordinación con Israel, ha advertido que podría emprender una acción militar si las autoridades iraníes matan a manifestantes. ¿Cuánto tiempo cree que estará el ayatolá en el poder tras lo visto allí? ¿Cuándo intervendrá Estados Unidos por los reportes de manifestantes asesinados? Irán tiene grandes problemas. Parece que la gente está tomando el control de ciudades que parecían imposibles hace pocas semanas. Observamos la situación muy de cerca. Declaré muy firmemente que si matan gente como antes, intervendremos, los golpearemos muy fuerte donde duele. Y no significa tropas en el terreno, sino golpearlos muy fuerte donde más les duele. Estamos a nada de tener una guerra en cada continente nueva en menos de una semana. Irán estaría a punto de lanzar un ataque preventivo, así lo llama, justamente regresándole una cucharada de su propio chocolate a Israel, porque él así siempre llama a estos ataques preventivos. Bueno, ahora Irán estaría a punto de lanzar uno de estos ataques preventivos. Y no estamos hablando de una advertencia diplomática, una declaración menor.
claro que Rusia sabe algo, ¿eh? Estamos hablando de lo que podría ser el movimiento militar más fuerte que haya hecho la República Islámica en los últimos 20 años, ¿eh? Olvídense de lo que vimos el año pasado con esta guerra de 12 días que prácticamente por poco y borra del mapa a Israel. Si hubiera durado 20 días y no 12, olvídense. No la cuenta Israel. Y ahora estamos hablando de un ataque mucho mayor, un ataque coordinado, diseñado para sacudir el tablero, y evidentemente Rusia sabe mucho más de lo que podemos suponer. Ya vimos algunos de estos preámbulos evacuando a todo el personal de las embajadas rusas, de la embajada rusa en Israel. Estamos viendo ya los movimientos que están ocurriendo en el terreno, la evacuación precisamente urgente que está haciendo Moscú. Algunas de las fuentes que están confirmando todo lo que vamos a hablar hoy desde Israel. Ya prácticamente no queda ningún familiar ruso hasta donde se sabe del personal diplomático. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué la urgencia de esta evacuación masiva? Creo que podemos hacer nuestras suposiciones, pero todo indica que lo que estamos viendo es el nerviosismo con el que las potencias están reacomodando ya sus piezas en la geopolítica global. Particularmente vemos cómo la región está al borde de algo grande en Medio Oriente, porque si Irán se decide adelantar con un golpe que ellos consideran preventivo, el impacto, amigos, va a ser brutal, porque sería un ataque que, por supuesto, no tendría comparativo. Rusia ya sacó a todo su personal, repito, por labores de inteligencia rusa. Recuerden que además Rusia apoya a Irán. No fue un traslado discreto para nada o menor, fue una reubicación en donde se retiraron de forma rápida, masiva. Estamos hablando de 3 vuelos en menos de 24 horas. Todas las familias de los funcionarios rusos, el personal logístico, todo bajo un operativo que no se ha anunciado públicamente por alguna extraña razón. No tiene una explicación oficial del Kremlin. El Kremlin no ha salido a dar algún comunicado del por qué está evacuando a todos los familiares de los diplomáticos rusos. Pero no hace falta que hablen. Prácticamente el consulado ruso en Israel está cerrado. Este tipo de decisiones, amigos, obviamente no se toman por un simple protocolo. Si Rusia tomó esta decisión es porque ellos tienen información de primera mano de que algo muy grande, algo muy serio, algo muy letal está por ocurrir precisamente aquí. Recordemos que Moscú tiene acceso a canales de inteligencia que no salen en los titulares occidentales. Incluso recordemos que los satélites que tiene Irán los puso en órbita Rusia. Rusia prácticamente se los fabricó, satélites de grado militar. Y también el armamento con el que se defiende Irán es en su mayoría armamento ruso. Y por supuesto no se van a quedar sentados a ver los fuegos artificiales o a ver si algo pasa o no. Por otro lado, mientras esto está pasando, pues Irán ya está viviendo, como ustedes pudieron apreciar en ese intro, pues una verdadera implosión interna. Imposible pensar que Estados Unidos, que la CIA, junto con el Mossad, están obviamente meciéndole la cuna al ayatolá Ali Khamenei para derrocar al gobierno iraní. Están, por supuesto, preparando todo el escenario. Quieren repetir lo que hicieron precisamente en Siria hace 2 años. Si ustedes se acuerdan, hay muchísima solicitud en similitud en este avance relámpago de tropas que ahora, bueno, pues lo llaman milicias, lo llaman protestantes, pero en realidad ya se salieron de control. Es una convocatoria que ya lanzó Reza Pahlavi, que es hijo del último Shah desde el exilio y que, como ustedes vieron, pues llama a este señor a la ayuda precisamente de Donald Trump. Dice que Donald Trump necesita intervenir en Irán. Ya vimos también cómo Donald Trump ha dicho que si Irán se atreve a matar a los manifestantes, se las va a ver con los Estados Unidos. ¿Y quién se las ve con los Estados Unidos cuando ICE asesina a Renee Wood hace apenas 2 días, esta señora que fue asesinada a sangre fría por agentes de ICE? ¿Qué hace Trump al respecto? No hace nada. Asesinan a sus propios ciudadanos
y ahí no hay ley ni justicia que valga, al contrario, los protege. Pero si el gobierno iraní se atreve, por accidente o no, porque no creo que sea accidente, ¿verdad?, a asesinar a algún protestante, entonces sí, toda la justicia y el peso de la ley estadounidense, no cuando asesinan a un estadounidense en su propio suelo. La doble hipocresía, ¿no?, de un tipo que no tiene moral ni calidad moral en absoluto para hacer este tipo de amenazas, sobre todo pues en un país donde el símbolo importa más que el título, porque ese llamado encendió muchísimo la mecha. Ya vimos a decenas de ciudades que llenaron de gente pidiendo pues el fin del régimen en una operación que evidentemente está financiada por la CIA y por el Mossad. Las cifras que se manejan en este momento, imagínense, estamos hablando de 39 muertos, más de 2.200 detenidos, un apagón total de Internet en Irán para evitar que el mundo vea lo que está pasando, pero también para evitar que Irán pueda lanzar un ataque, y si atacan antes Israel o Estados Unidos, pues bueno, el hecho de haberlos desconectado del Internet, eso también va a dificultar una defensa efectiva, pero el régimen no está reaccionando desde la fortaleza, está reaccionando pues en una posición en donde sabe que si cae va a ser no por un movimiento espontáneo de los iraníes, sino por una operación en donde ya se está desestabilizando al régimen iraní para montar a un títere de la Casa Blanca y de Israel, porque de alguna forma saben que ya no controlan las variables. La economía está sufriendo en Irán. Hay muchísima similitud con el caso de Venezuela, La inflación que pasó del 50%, el rial, que es la moneda iraní, pues vale menos que el papel en el que está impreso literalmente. Los precios en Irán están por las nubes, como pues habría de ser por esta inflación tan terrible. La gente que no tiene medicinas por los bloqueos, no hay comida suficiente y ahora pues tienen mucho miedo. Y esa combinación pues es la que está siendo utilizada por la CIA, por el Mossad para incentivar una revolución de color en la que se estaría planeando el derrocamiento del ayatolá Ali Jamenei. Y por eso la Guardia Revolucionaria pues está desplegada, por eso hay represión, hay patrullaje, hay detenciones arbitrarias. A mí no me corresponde, por supuesto, darle una calificación al régimen iraní. Lo que sí les digo es que Donald Trump es el tipo menos indicado, créanme, para venir a decir que si el gobierno iraní mata a algún manifestante se las va a ver con Estados Unidos, cuando apenas antier acaban de matar a una estadounidense en Minnesota a manos de ICE a sangre fría, Renee Wood, y Donald Trump no hace nada. Y lo más importante, amigos, es que ya no están logrando apagar el fuego. De alguna manera sí hay desestabilización en Irán en estos momentos, y cuando esto sucede, pues obviamente el régimen iraní está tratando de sobrevivir y de no permitir que esta revolución, que estaría orquestada según sus acusaciones desde la Casa Blanca y desde Tel Aviv, pues surta efecto, y estaríamos hablando de un contraataque brutal, un contraataque letal. Corea del Norte, Irak, Siria, bueno, veríamos qué papel juegan, porque cuando el poder se empieza a escapar por las manos, la guerra externa aparece. Ayer veíamos con cualquier excusa, ayer veíamos incluso acusaciones de Benjamín Netanyahu diciendo que Irán había planeado el asesinato del presidente sirio, como si a Israel le cayera también el presidente de Siria. Se lo han pasado atacándolo, robándoles territorio, bombardeándolos, pero ahora resulta que Netanyahu está muy preocupado por el atentado y por si hay algún muerto en Israel, en Irán, de los protestantes. Le preocupa mucho Israel. Digo, si yo viviera en Israel, ni lo quiera Dios, francamente, pues a mí me preocuparía muchísimo, porque hace unos días acaban de, pues el juez que iba a procesar a Benjamín Netanyahu por corrupción, misteriosamente se murió en un accidente de tránsito. Y pues ahora parece que no se habla del seguimiento del juicio por corrupción a Benjamín Netanyahu, un juez israelí, no hablamos de la Corte Penal Internacional. Misteriosamente iba en su moto, salió un carro, un camión, lo atropelló, lo mató. Qué conveniente, ¿no? Pero Israel siempre ha sido ese pues enemigo útil, en donde la narrativa ya está armada. Digo, la enemistad es viejísima.
los agravios pues están más que documentados, nada más que ahora pues estamos ante una verdadera escalada que se le habría salido de control. Incluso el ministro de Relaciones Exteriores iraní, que se llama Abbas Araghchi, ya salió a hacer declaraciones desde Beirut, dijo que no quieren una guerra en Beirut, pero pues que están listos para ella si es necesario, que si los atacan pues van a responder. Y estas protestas, ellos están acusando que es una desestabilización de los Estados Unidos para intentar derrocar al gobierno de Ali Khamenei. La clave, digo, aquí está en lo que no dijo directamente, porque la postura iraní ya no es una postura pasiva, ya no están esperando a ver qué pasa. Ahora están considerando hacer un ataque preventivo, como esos que hace Israel a cada rato. Bueno, ahora ese lo va a hacer Irán. Y ahí es donde entra la palabra clave que ha usado precisamente Israel siempre para justificar sus ataques. Preventivo, nada más que esta vez, pues fíjense, la lógica se les revierte y esta vez sería Irán el que podría adelantarse. No es coincidencia que toda esta tensión dispare justo cuando Israel sigue insistiendo con su política de presión máxima. La famosa guerra de los 12 días del año pasado, donde Israel con apoyo de los Estados Unidos atacó directamente infraestructura nuclear iraní sin éxito y en donde Irán prácticamente borra del mapa a Israel, pues es un punto de referencia en donde se quedó la espinita en Israel que ahora se quieren sacar. Y ahora pues están valorando si es este el momento de dar el siguiente paso y de atacar de forma combinada a Irán para derrocar al gobierno del ayatolá Ali Khamenei, ¿no? Por eso Rusia se está moviendo. Es la explicación que daríamos de por qué está evacuando de urgencia a todo su personal diplomático y a toda la familia de los agentes diplomáticos rusos. Prácticamente, repito, la embajada rusa estaría cerrada, pues porque saben la escalada que se viene en Medio Oriente, que esto se va a salir de control, que es un movimiento que incluso el año pasado, cuando la guerra de los 12 días, no vimos esta evacuación de personal ruso, Y cuando países tan distintos como Rusia, pero que también lo hizo Australia, Australia ya evacuó también al mismo tiempo a su personal, pues esto quiere decir, amigos, que las señales ya son demasiado evidentes como para ignorarlas, que ellos no se la juegan a dejar ahí a su personal diplomático en sincronía, a pesar de que no hay una relación de sincronía geopolítica entre Australia y Rusia, pero al buen entendedor pocas palabras. Israel en estos momentos está en alerta máxima. Estados Unidos está desplegando tropas, flota naval hacia el Medio Oriente porque saben la magnitud del problema que les puede estallar si no logran quitar primero ellos al ayatolá Ali Khamenei. Entonces, lo que temen no es un ataque aislado, lo que temen es una operación múltiple en donde ya se le habría acabado la paciencia a Irán y por todos los 7 frentes pues estarían atacando al mismo tiempo a Israel. Y eso sí, amigos, no lo van a poder parar tan fácil porque si Irán ataca primero y lo hace bien con sus 7 frentes, desde llámese Líbano, llámese lo que queda de Gaza, llámese Siria, llámese Irak, etcétera, pues no va a ser nada más un golpe militar, va a ser un golpe contundente que los podría desaparecer. Recuerden que Israel tiene armas nucleares a discreción y eso podría convertir este conflicto, si ellos se sienten atrapados o perdidos, pues en un conflicto que puede desencadenar en un ataque nuclear. El papel de Estados Unidos aquí también es relevante porque Trump volvió a imponer su campaña de máxima presión sobre Irán desde el mes de febrero del año pasado. Ya hay sanciones nuevas sobre Irán, aparte de todas las amenazas viejas que había. Ahora hay 3 objetivos que se han planteado desde el junio pasado que pues siguen vigentes mientras se habla de disque diplomacia. La verdad, amigos, es que las condiciones están totalmente rotas y cada golpe pues hace que la mesa de las negociaciones se aleje un poco más. Irán lo sabe y por eso también habla de diálogo, pero desde la amenaza, porque sabe que el diálogo con Israel no lleva nunca a ningún lado. Dice que está dispuesto a negociar, pero solo si hay respeto mutuo. Acuérdense de la última vez que Israel citó en Qatar, precisamente en Doha, citó a una delegación de Gaza precisamente para arreglar sus problemas. No llegó la delegación israelí, pero los bombardearon y los mataron ahí.
Los citaron, pero pues en realidad les pusieron una trampa. Y al mismo tiempo, pues ahora se están enviando señales a Israel de que ya no se va a tolerar otra ofensiva así. Lo que están haciendo, pues es ganar tiempo, de alguna forma posicionarse, esperar el momento justo. Rusia y Australia ya tienen información de inteligencia que lo confirmaría, y todas estas protestas internas combinadas con la presión económica, la narrativa externa, los movimientos diplomáticos rusos, pues todo apunta, amigos, a que la situación no va a tardar mucho en salirse de control. No creo que haya manera de desescalar esto, pero si Irán ataca va a ser con mucha fuerza, y si Israel responde no va a ser solo, seguramente va a ser como siempre con Estados Unidos, por eso hay tropas navales ahí, y lo peor es que nadie lo va a poder detener. Las potencias en estos momentos están muy ocupadas. Estados Unidos está muy ocupado robándose el petróleo de Venezuela, pero también Rusia pues está muy ocupado con Ucrania. China no quiere mancharse en esto. Europa prácticamente no tiene peso y tampoco tiene la voluntad de apoyar a Estados Unidos, así que solo se va a quedar aquí Israel con Estados Unidos. Ahí no va a contar con la Unión Europea como la vez pasada no lo hizo. Así que estamos viendo cómo todos los actores se están alineando para una confrontación directa. Lo único que falta es que alguien prenda la primera chispa. Y después, olvídense, el cuarto está literalmente lleno de dinamita. Lleno de dinamita. Y vamos a estar aquí atentos en cuenta regresiva viendo qué es lo que sucede. Como si no tuviéramos ya suficiente, pues ahora en Medio Oriente. Muchas gracias a todos mis amigos que están conectados con nosotros aquí en el chat. Dice Cristian Kadyrov, es que Dios bendice a Israel tanto que Irán les bombardeó hasta el grado de pedirles llorando ayuda a Trump. ¿Y qué pasaría si Irán secuestra en Israel a Netanyahu? ¿Qué pasaría si lo llevara a la justicia de la Corte Penal Internacional, no? Porque a él sí lo acusan de muchos delitos. Pero ahí créanme que el discurso sería otro. Ya salió Trump a decir que a él el derecho internacional se la pela. Literalmente dijo que él no necesita el derecho internacional. Gracias a Carlos, dice, nadie ayudará a Irán, ni China ni Rusia. ¿Quién se quiere unir a los BRICS? Dice nuestro amigo Walter, China y Rusia son las únicas potencias que pueden parar a este psicópata genocida. Si no lo hacen, es porque son cómplices de esta locura. Saludos hasta la bellísima Jalapa, a Susi Capuchino. Amo escuchar tus videos y yo amo la bellísima Jalapa, Susi. Un abrazo enorme hasta la bellísima Jalapa, nuestra tierra. Tómate un cafecito de Don Justo a nuestra salud. Dice Ricardo, preparémonos para esto que pasará, será fuerte. Pues tan fuerte que ya evacuaron los consulados rusos y de Australia, más lo que falta. Dice nuestro amigo Chris Mar, Donald Trump mandó a la DEA a Bolivia para arrestar al expresidente de Bolivia, Evo Morales. Ya con este tipo, ya no se sabe, amigos, qué esperar. Todos los días es un conflicto diferente. Ni siquiera vamos a la mitad de febrero y el mundo está al borde, lo repito, de una guerra mundial. Hemos sacado el 97% de las drogas que llegan por mar y empezaremos a atacar la tierra. En relación a los cárteles. Los cárteles. Es muy triste ver lo que ha ocurrido en ese país, pero los cárteles están operando y están matando. 250, 300 mil personas en nuestro país cada año. Las drogas es horrible. Ha devastado familias, ¿sabes? Pierdes un hijo o un padre. Los padres también mueren por las drogas. Hemos hecho un buen trabajo. Estamos reduciendo esto. Los números son altos. Siempre serán demasiado altos si hay una persona. Pero están bajando, como la frontera. La frontera fue un gran desastre durante años. Lo hice la primera vez muy rápido y esta vez lo hice mejor porque era un desastre mayor. Esta fue una frontera como ninguna otra en la historia del mundo. Nunca ha habido una frontera así donde cualquiera pudiera entrar a tu país. La frontera está realmente cerrada ahora. No puede ser. Amigos, esta es la cuarta vez en menos de una semana que Trump dice que va a invadir México, a bombardearlo. ¿Lo escucharon? Dice que va a mandar
soldados estadounidenses a México para atacar a los cárteles directamente. Una operación por tierra, pues. Así, sin más. No es aérea, ¿eh? O sea, no dijo una operación por aire. O sea, implicaría el ingreso de tropas estadounidenses. Ni Dios lo quiera. Si eso pasa, solo hay dos opciones. Una, la condena, la reacción. O dos, decir que fue una operación coordinada, que se le pidió el apoyo, que nos hicieron el favor, que fueron de forma conjunta. No quiero de verdad ni imaginarme cualquiera de esos escenarios porque sería una violación a la soberanía nacional que no tendría excusa ni explicación. Pero otra vez, amigos, la misma cantaleta. Nada más que, pues ahora con mucho más ruido. De inmediato ya salió a responder a esta amenaza, a esta ofensa a la presidenta Claudia Sheinbaum. Y con esta narrativa absurda de Trump de que los cárteles controlan México como si estuviera describiendo una escena de una película de Hollywood. Es la misma narrativa con la que empezó en Venezuela. Yo se los dije, Venezuela es el comienzo y debe de preocuparnos a todos. Esto lo dijimos desde hace 4 meses. Sin una sola prueba, sin cifras reales, sin contexto, sin nada, con el ruido, con el miedo, con la propaganda, Donald Trump está amenazando por 4ª vez en menos de una semana con bombardear México, con ingresar con tropas. Aquí no acaba la cosa. Claudia Sheinbaum, como les comentaba, ya respondió. Lejos de encenderse, de hacer un escándalo diplomático con esto, manda un mensaje con una calma que, pues la prudencia, por cierto, es algo que le va muy bien a la presidenta, cabeza fría. Pero ante la cabeza fría, que es lo mejor que podemos tener en estos momentos, también deben de prenderse las alertas de que ese loco habla en serio. Vamos a ver primero qué dijo la presidenta Sheinbaum. Preguntarle qué opinión le merecen estas declaraciones que hizo ayer y que sin mayor detalle aseguró que empezará a atacar por tierra a los cárteles de la droga. Pues vamos a estrechar la comunicación, por eso le pedí al secretario Juan Ramón de la Fuente que pueda, si es necesario, verse con el secretario del Departamento de Estado. Hace 2 o 3 días el propio secretario Rubio habló de la buena coordinación en materia de seguridad que hay con México, que lo han presentado en varias ocasiones. Está el grupo de trabajo que tenemos conjuntamente. Entonces, pues estrechar más la relación, la información, esta información que estamos dando de la cantidad de laboratorios incautados, en fin, que tengan toda la información y en el marco de lo que hemos venido trabajando, pues estrechar la coordinación. Gracias. Finalmente. Ahí lo tienen. Una cosa sí les dejo muy claro. No hay algo que México pueda hacer. No es que a Trump le falte información, no es que haya falta de coordinación, no es que México tenga que hacer algo para dejarle claro que por parte nuestra el trabajo está. El mismo Marco Rubio salió precisamente, si ustedes se acuerdan, hace no bien unas semanas a decir que no había un país del mundo que colaborara tanto con los Estados Unidos como México. Lo dijo Marco Rubio. Yo no sé si eso fue un halago o algo para preocuparse, pero al final él lo reconoció, que no hay un país de este mundo que colabore, así lo dijo, tanto con el gobierno de los Estados Unidos como México. Entonces, diría la canción, ¿qué más quieres de mí? Si ya todo te lo di, caray. Y Estados Unidos sale, ahí vieron ustedes a Trump anunciando como si nada, pues que piensa invadir México para disque ayudarnos a liberarnos del crimen organizado. Ustedes no, gracias. O sea, esas ayudas realmente no son lo que nosotros necesitamos. Paso, de verdad, ahí sí, valiente ayuda, ¿no? Es lo que quisiera Alito Moreno, es lo que quisiera Ricardo Anaya, Lili Telles, pero el resto de México no. No hay posibilidad de una incursión militar de Estados Unidos. No lo vamos a tolerar. Lo dijo la presidenta con todas sus letras. Dijo que esto forma parte del estilo de Donald Trump. Nada más que el estilo de Donald Trump ha cambiado muchísimo. Ya vimos cuál es el estilo de Donald Trump en Venezuela. Ya vimos los constantes asedios y amenazas contra Groenlandia. Entonces no es un estilo de comunicar. Este tipo es peligroso. Si a eso se le puede llamar forma de comunicar,
ya pasó de eso a la acción. Pero bueno, en algo estoy de acuerdo en que no vamos a entrar en provocaciones. Es decir, nada de peleas de declaraciones, nada de escaladas verbales, pero sí, amigos, reforzar. Digo, el tema del canal diplomático, ¿qué más se puede reforzar? ¿Qué más se le puede decir a Estados Unidos si prácticamente todo se le ha dicho, la información, la coordinación? No hay una excusa que puedan poner. La presidenta ya instruyó a pesar de eso a Juan Ramón de la Fuente, el canciller, a que se reúna con el delincuente de Marco Rubio, que es el secretario de Estado de los Estados Unidos, delincuente diplomático, me faltó decir más bien, pues para reafirmar los acuerdos en seguridad y dejar claro que aquí no se va a permitir ningún tipo de intervención armada, ninguna. Y ojo, esto no es una exageración, está prohibido por nuestra Constitución mexicana. No pueden pisar tropas extranjeras suelo nacional. Pero Trump lleva ratísimo insistiendo con su fantasía de mandar tropas a disque limpiar México, mejor dicho, a invadirnos. Porque le molestan las izquierdas, no le gustan los gobiernos de izquierda. Y a los presidentes que no somete, pues quiere invadirlos. Por cierto, les mostraba yo aquí un pequeño... Ya en las redes sociales se están burlando de Donald Trump porque después de que se declaró prácticamente presidente de Venezuela y las redes sociales estallaron, pues ahora se cree presidente de México. ¿Quién es él para mandar tropas estadounidenses en suelo mexicano, en territorio nacional? Vean ustedes cómo están las redes sociales en estos momentos haciendo mofa de Donald Nacho Trump. Buenos nachos, amigos. Yo soy su presidente, el señor Donaldo J. Trump. I love El Mexico, but your cartel bandidos are mucho estúpido, ¿comprende? They keep sending el cocaíno to los Estados Unidos y eso no bueno. Anyway, if they keep sending el cocaíno to El America, señor Trump will land a mucho grande missile up their aso, ¿comprende, amigos? Muchas gracias, muchachos, y que viva el México, cabrones. Más allá de esta mofa en redes sociales, no se trata de cifras, no se trata de datos, se trata, amigos, del impacto mediático que Trump quiere construir con estos enemigos externos imaginarios que él se inventa. Imagínense que México es el principal socio comercial de los Estados Unidos, es el país del mundo que más exporta bienes y servicios a los Estados Unidos y ahora nos quiere bombardear. Yo se los dije, amigos, no podemos confiar nuestras exportaciones así a un país que nos amenaza, que es tan inestable. En su momento dijimos, es momento de pensar en los BRICS, a que no toca Lula, ¿verdad? A que no se mete con Brasil, porque sabe que es parte de una alianza en donde está China y en donde está Rusia. No de facto, una alianza formal. Pero bueno, Trump ya ha hecho esto antes, lamentablemente, y le ha funcionado. Y ahora que vuelve con esta estridencia más agresivo, más irresponsable y ahora apuntando a nuestro territorio, digo, no nos lo tomemos a personal. Antier amenazó a Europa, le tocó antier a Europa, a Groenlandia. El domingo pasado le tocó a Canadá y hoy fue turno de amenazar a México. Sheinbaum ya está diciendo pues que hay un trabajo conjunto entre la Secretaría de Marina, entre la Guardia Costera y entre el Comando Norte de los Estados Unidos para vigilar las aguas territoriales. Entonces, toda la colaboración que ha pedido se le ha dado y aún así sigue amenazando. Miren, para que vean ustedes que no es una suposición solamente mía, déjenme compartir con ustedes la confirmación de lo que estamos hablando. Aquí tienen ustedes la confirmación de muchos medios, pero bueno, yo les cito por ponerles uno. La Jornada, que dice Trump, ahora iremos por tierra contra cárteles que controlan a México. En entrevista concedida a distintos medios de su país, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció algunos de sus planes de su gobierno para continuar su estrategia de, según esto, supuestamente evitar que invadan México de drogas, según él, ¿no? Que el FENTA siga llegando a su territorio. Vamos a empezar, son las declaraciones entre comillas, ahora a atacar por tierra a los cárteles. Los cárteles están controlando México, declaró anoche el presidente estadounidense Donald Trump
en entrevista con Fox News horas antes, ante una pregunta de The New York Times sobre si existen límites a su poder global, respondió: sí, hay una cosa, mi propia moralidad, mi propia mente. Estamos jodidos. Imagínense que su límite es su moralidad. Pues si ni tiene, pues quiere decir que no tiene límite. Es lo único que puede detenerme, no necesito el derecho internacional. Por cierto, esto yo puntualmente se los mostraba ayer. Trump reiteró en Fox News que detuvimos, es la declaración que hace Trump, detuvimos 97% de las drogas que entraban por el mar y repitió que las drogas están matando a 250,000 personas en nuestra nación cada año. Es devastador. Sin presentar pruebas que sustenten sus afirmaciones, Estados Unidos realiza una campaña militar en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico Oriental, en la que al menos 115 personas han sido ejecutadas extrajudicialmente en bombardeos contra embarcaciones a las que acusó sin pruebas de transportar drogas desde septiembre pasado. El mandatario elogió el trabajo realizado por el ejército durante el reciente ataque contra Venezuela y afirmó que solo 2 efectivos resultaron heridos, no perdimos a un solo soldado. Insistió en que Estados Unidos se apoderó de la industria petrolera venezolana y todavía lo presume, ¿no? Y adelantó que las principales empresas estadounidenses del sector invertirán cerca de $100,000 millones para reconstruir ese ramo de la República Bolivariana. Bueno, acuérdense ustedes que una de las quejas más grandes de Estados Unidos es que desde que llegó López Obrador, pues mandamos al carajo a todas las empresas estadounidenses que querían apropiarse de Comisión Federal de Electricidad y de Pemex, haciendo inversiones multimillonarias en dólares para la extracción de petróleo, para la perforación, la exploración, pero también en la industria eléctrica, cuando se supone que son bienes nacionales, ¿no? Lo que está en el subsuelo es propiedad de los mexicanos. Pues parece que ahora le está echando ojo no solamente a eso, sino también al litio de México, con una excusa que está muy gastada, que es el tema del tráfico, es el tema del narco. Y pues la pregunta es, ¿cómo puede Trump decir que no se está haciendo nada, contradiciendo lo que había dicho su propio secretario de Estado hace unas semanas, Marco Rubio? Dice que México está en manos de los cárteles, cuando su propio secretario de Estado dijo que ningún país del mundo colabora tanto con Estados Unidos como México. Reconoció en su momento los resultados, reconoció que había voluntad, que ninguna administración había apoyado tanto, pero claro, como eso no le da likes, como eso no sale en Fox News, con la misma fuerza con la que sale una de estas amenazas con tono de película de acción. Y yo creo que aquí viene lo interesante. Trump dice que los cárteles controlan México, pero jamás se le escucha decir que el consumo desmedido de opioides en los Estados Unidos es una de las principales razones por las que los cárteles existen en México. Nunca dice que quien arma esos cárteles es Estados Unidos. Nunca dice que los precursores químicos vienen de Asia, que el trasiego cruza por rutas bajo control estadounidense y en la mayoría de los casos directamente llegan desde Asia a los Estados Unidos sin pasar por México ni Canadá. Tampoco dice que hay lavado de dinero en bancos estadounidenses y que las armas que matan acá en México pues salen de tiendas estadounidenses y de las armerías estadounidenses. Eso no lo dice. Se queja de las drogas, pero no del dinero que eso le genera a su sistema financiero. ¿Por qué? Pues porque es incómodo. Porque asumir la responsabilidad pues implica también actuar con coherencia y eso no le sirve para encender a su base electoral radical, que también le encanta el perico. Esa es la realidad. No quieren atender esa adicción como un problema de salud. Y mientras eso pasa, pues Sheinbaum sigue rechazando cualquier propuesta tajantemente de que Donald Trump envíe militares estadounidenses porque está en contra de nuestra Constitución. No es un tema de que Sheinbaum se oponga por un berrinche ideológico. Esto no tiene que ver con que Sheinbaum sea de izquierda o de derecha. Esto tiene que ver con nuestra Constitución. México no es un estado fallido. México no es un campo de guerra disponible para las ocurrencias de la Casa Blanca. Lo ha dicho muchas veces la presidenta. Coordinación sí, subordinación no. Jamás bajo los términos que quiere imponer alguien como Donald Trump. Nuestra Constitución está muy, pero muy por encima de este señor. Entonces no es una relación, ni lo será nunca, de subordinación. Es una relación de pares.
O al menos eso intenta hacer. Por cierto, yo creo que vale la pena recordar que el año pasado Estados Unidos aplicó una operación en Venezuela donde más de 100 personas terminaron muriendo en ataques desde el mar y todos sabemos en qué terminó, ¿no? En el secuestro del presidente venezolano. Y ahora carga con el mismo guión a México. Ahora quiere usar el pretexto del narco para justificar acciones armadas invadiendo por tierra nuestro país. Y aquí no se trata de simpatizar con una u otra figura política, se trata de entender la amenaza tan grande que representan este tipo de declaraciones tan irresponsables. No es un clickbait de un video que yo diga Donald Trump amenaza con invadir por tierra México, bombardearnos. Él lo dijo. Yo les mostré el video que tradujimos al español, pero pueden ustedes ver la confirmación de nuestras fuentes en todos los periódicos del mundo. O sea, no es una cosa que hayamos interpretado mal. Y cuando un mandatario extranjero pues sugiere que va a invadirnos con soldados para ayudarnos, pues a ver, eso no es ayuda, eso es invasión. Me da mucha curiosidad, por cierto, ver cómo ha reaccionado la oposición mexicana frente a esto, porque las declaraciones recientes de Trump no son una ocurrencia de una forma de comunicar nada más. Esto ya atenta contra nuestra soberanía nacional. Esto atenta, por supuesto, con lo que dice nuestra Constitución. Entonces, habrá que estar muy atentos precisamente a lo que dice la oposición, sobre todo algunos senadores y senadoras, que son unos cuantos, pero que como hacen bulla, porque si hay alguno ahí que diga que esto que dijo Donald Trump es bienvenido por ellos, eso se llama traición a la patria. Y yo creo que ahí ya, si algo nos enseñó el caso Venezuela es cero tolerancia contra este tipo de insinuaciones. Porque empieza como un juego y ya sabemos cómo termina. Muchas gracias, amigos, a todos los que están, por cierto, conectados con nosotros aquí en este momento en el chat. ¿Qué dicen nuestros amigos que están uniéndose a la transmisión? Los soldados gringos todos, bueno, ya lo sabemos, ¿no? Es un problema de adicción terrible. Manuel dice, miedo es no tener para comer mañana, hermano. Miedo es que te caiga un misilazo en la cabeza y no vas a poder comer ni mañana ni pasado. Entonces, prioridades, ¿no? Ni dejarle un México a tus hijos, o un Venezuela, o una Groenlandia. Entonces yo creo que este es un tema muy serio. Saludos, Víctor. Yo creo que México debería quitar el cartel de derechos humanos porque México puede parar el narco, pero siempre miro que los derechos humanos lo defienden. Bueno, lo que debería de parar es el trasiego de armas estadounidenses para surtir a estos cárteles, porque es difícil. Trump se queja del incendio que hay en México y tira gasolina con su industria militar y armamentista, ¿no? Es que es bien violento el cártel mexicano. ¿Y dónde sacan sus armas? ¿Quién los arma? ¿Quién los arma? ¿De qué se trata esto? De lo que dice nuestro amigo Samuel Vargas, de que quieren todo gratis, sin parar. Y ahora, yo se los dije hace unos días, el litio mexicano, que es una de las reservas más grandes que tenemos y que no le puede echar mano a Estados Unidos porque está nacionalizado desde el sexenio de López Obrador. Ya estaban apuntaditos ahí para saquear el litio mexicano. Y se quedaron con las ganas, así como se estaban saboreando el petróleo venezolano. Lo mismo pasa con la industria energética en general de México. Y de eso se trata esto, que nadie se trague este cuento de una intervención para salvarnos del narco. Dice Aram, solo dejándolo, son municiones. Gracias a nuestro amigo Mr. Nocturno, que dice, no es la primera vez que pelearíamos, esta vez no será igual. La hierba del patio trasero creció más en el terreno esta vez. Sí, por supuesto, o sea, nadie duda de nuestra capacidad y disposición de defender a la patria, pero no tenemos sistemas de defensa antiaéreos. No tenemos las armas ni la tecnología militar que tiene Estados Unidos.
Entonces, ni siquiera quiero yo hablar de esas hipótesis, ¿no? De, bueno, ¿qué podría hacer México? 1-1, pues no les duramos ni para el arranque. Estaríamos hablando de una guerra asimétrica. En esa sí hay, para que vean, muchas posibilidades. Es la manera en la que Irak, en la que Yemen, pues ha logrado doblarlos. Nada más que estamos hablando de un escenario desastroso en donde todos perdemos. ¿Qué va a hacer Estados Unidos si ataca a México cuando somos su principal proveedor de bienes y servicios? Este señor cree que atacando México el dólar se va a apreciar, se va a depreciar, se va a acabar, va a ser su fin. Prácticamente, miren, un ejemplo, 8 de cada 10 aguacates que se comen los estadounidenses son mexicanos. Lo mismo pasa con los tomates, la cerveza, los conectores, la industria automotriz. Y aquí me puedo seguir. Prácticamente más del 80% de lo que exporta México es para Estados Unidos. Imagínense. Interrumpiendo las cadenas de suministro. Claro, ya casi veo el discurso. Ahora nosotros vamos a controlar las exportaciones mexicanas porque ellos no pueden, porque los cárteles los gobiernan. Entonces nosotros vamos a hacer el favor de gobernarlos, así como le están haciendo a Venezuela y así como le están haciendo a Europa. Es que Europa no sabe cuidar de Groenlandia, yo lo voy a cuidar por un tema de seguridad nacional, ¿no? Es el imperialismo más rancio en su máxima expresión. ¿Y saben quién dijo eso? No lo dijo Nicolás Maduro, lo dijo antier Emmanuel Macron de los Estados Unidos. Dijo que Trump se está comportando como el nuevo imperialismo que amenaza al mundo y que debe de haber un nuevo orden global. Lo dijo Francia. Lo está planteando Europa. ¿Hasta cuándo va a despertar el mundo para darse cuenta que es momento de poner un manotazo en la mesa? Приступили к серийному производству ракетного комплекса средней дальности «Орешник». En un ataque masivo de estos misiles, o sea, varios Oreshnik en una salva, cruce, en un golpe, la fuerza de un impacto, el poder de este golpe, será comparable al uso de armas nucleares. Arma nuclear. Si bien el Oreshnik no es un arma de destrucción masiva, se responderá a los ataques persistentes en suelo ruso con misiles occidentales de gran alcance. Nosotros responderemos. Ayer por la noche, el misil hipersónico más temido del planeta, el Oreshnik, que es igual de poderoso que un arma nuclear, se usó contra infraestructura crítica en el corazón industrial del régimen ucraniano. No fue un misil cualquiera, repito, fue el Oreshnik. Es el uso de un arma estratégica que solo tiene Rusia, que había mantenido guardada desde su primer despliegue que sucedió en noviembre del 2024, si mal no recuerdo, y ahora es la segunda vez en la historia de la humanidad que se usan estos misiles hipersónico Oreshnik.
Nada más que ahora fue con blancos estratégicos muy poderosos, con toda la intención de golpear en donde más le duele a la OTAN y en donde más le duele al régimen de Zelensky. Y eso en medio del ruido geopolítico que está reventando también en estos momentos en América Latina con el secuestro de Nicolás Maduro, pues convierte este momento en algo mucho más serio, porque ahora sí, para que vean, ahora sí va a despertar la ONU. Ahora sí, el desaparecido Antonio Guterres, secretario general de la ONU, va a salir a decir que esto viola el derecho internacional. Ahora sí, vamos a ver a Europa hablando. Ahora sí, vamos a ver la indignación mundial. No cuando secuestraron al presidente venezolano Nicolás Maduro, aquí. Y no estoy diciendo que una cosa sea mejor que la otra. La paz es la mejor situación que esperamos en la humanidad, pero el doble rasero, porque estamos frente a una escalada clara, pero muy poderosa. Rusia mandó ayer el mensaje muy concreto, no solo a Europa, sino al mundo. Después también acuérdense de que hace unos días, curiosamente, Estados Unidos secuestrara a un petrolero ruso, y es un manotazo en la mesa, es un mensaje no solo para Europa, también para Estados Unidos, diciéndole: eso no lo tiene ni Obama. Esa tecnología militar que nosotros tenemos, ni en 10 años la vas a tener, Estados Unidos. Así que no juegues con nosotros porque te podemos pulverizar a la velocidad de Oreshnik. Armas que son capaces de desbalancear todo el tablero entero sin tocar ni siquiera una sola ojiva nuclear. Imagínense ustedes, Estados Unidos sigue tratando de descubrir cómo poder producir un misil hipersónico, uno nada más, porque no pueden. Hasta los hutíes ya tienen armas hipersónicas y no los estadounidenses. Y sin embargo, Estados Unidos está trabajando en esto aún sin éxito, mientras Rusia ya tiene lo que le sigue, armas hipersónicas que son igual de poderosas que las armas nucleares sin contaminar con esa radiación que liberan las armas atómicas, pero igual de devastadoras. No están dudando ya en usarlas. El 2026, vean cómo arrancan. Fue un ataque lanzado, por cierto, como represalia a lo que el Kremlin llamó un intento de atentado terrorista contra una de las residencias oficiales de Vladimir Putin. Recuerden que un día después de que se habría reunido Zelensky en la Casa Blanca, Ucrania habría lanzado drones, el régimen de Zelensky habría atacado con drones una de las casas del presidente ruso. Esto fue en Novgorod. En su momento dijeron que iban a responder. Bueno, algunos pensaban que ya no se había hecho nada. Aquí está la respuesta. Lo que se dice es que el régimen de Kiev envió en su momento más de 90 drones, 91 exactamente, buscando dañar directamente la casa de Vladimir Putin. No se sabe si el presidente de Rusia estaba ahí o no. No fue un ataque a un campo militar, sino a una residencia presidencial. Eso, por supuesto, para Rusia fue un mensaje contundente de que iban, primero vimos cómo pasa esto, después el secuestro del presidente Nicolás Maduro, es decir, atentar o secuestrar contra los mandatarios mundiales. A eso, por cierto, la ONU no dijo nada, tampoco la OTAN. No fue un acto de terrorismo, simplemente se voltearon para otro lado. Y la respuesta que se da a eso, de esto se iban a hablar, que fue precisamente el uso del Oreshnik, que no es un misil normal. ¿Vieron ustedes en el intro lo impactante de las imágenes? Cómo se ven solamente rayos caer del cielo, como si fueran truenos, relámpagos. Y curiosamente en las grabaciones ven ustedes el relámpago y segundos después se oye el poder de la destrucción. ¿Por qué? Pues porque imagínense que esto baja a Mach 10. Y lo que se está diciendo desde el Kremlin es que se cruzó una línea roja que no toleraron. Este misil fue dirigido específicamente contra plantas de fabricación de drones, contra la infraestructura energética ucraniana, o lo que queda de ella, mejor dicho, que es la que sostiene buena parte del complejo militar industrial ucraniano. O sea, no se limitaron solamente a responder en algo simbólico, sino que atacaron con precisión los puntos neurálgicos de lo que se considera la capacidad productiva de guerra de Ucrania. Estamos hablando de lugares como las afueras de Kiev, Dnipropetrovsk, zonas industriales de Lviv
fueron reportadas como blancos, aunque Rusia no ha dado hasta el momento en que estamos nosotros haciendo esta transmisión, no han confirmado los detalles exactos de los lugares en donde impactó. Pero lo cierto, lo que sí podemos ya confirmar es que este golpe paraliza temporalmente todo el ritmo de producción y defensa ucraniana, justo en la etapa clave de reabastecimiento. A ver, ¿por qué esto es tan relevante que haya sucedido y por qué el que hayan usado el Oreshnik, que es precisamente una clase de arma que había sido mantenida al margen del arsenal, es decir, ya no se había utilizado, estaba como totalmente fuera del conflicto? Su primer uso fue, si recuerdan, en el 2024. En aquel entonces, me parece que fue en noviembre del 2024, se usó contra una planta precisamente eléctrica en Dnepropetrovsk en respuesta al uso de misiles de largo alcance británicos que en su momento, cuando estaba la administración Biden, pues también estaban usándose y le estaban proporcionando a Ucrania estas armas para que atacaran Moscú. Bueno, en esa ocasión se usó el misil hipersónico, el Oreshnik, que nadie sabía de su existencia. Había rumores de un arma poderosa. Fíjense, esta sí es un arma de destrucción masiva que solo tiene Rusia y nadie sabía de su existencia. Se lo tenían muy guardado. No es un arma que genere una destrucción masiva como tal, pero sí es un arma de destrucción masiva en cuanto puede dirigirse en múltiples ojivas. Si se le ponen ojivas nucleares que tiene esa capacidad, pues ya ni les cuento, ¿no? Sin necesidad de ponerle una ojiva nuclear, vean ustedes el poder. De alguna manera, pues deja claro quién lleva la delantera en el desarrollo de tecnología militar. Desde esa vez que se usó el Oreshnik, en noviembre del 2024, no se había vuelto a hacer mención de esta arma. Era como un úsese en caso de emergencia, fue una advertencia para la OTAN. Se quedó ahí 2 años guardado, provocaciones hubo por montones. De alguna manera la OTAN estaba buscando que se usara de nuevo el Oreshnik para poder investigar cuál era su capacidad, para poder saber un poco más de esta arma en el campo de laboratorio de la OTAN, que es Ucrania. No se había hecho por estos últimos 24 meses, hasta que ayer, pues Moscú en la noche decide sacarlo de nuevo. En política, recuerden ustedes que la forma es fondo y el timing es muy importante. El tiempo en que esto sucede, a unos días, concretamente casi una semana después de que se secuestrara al presidente venezolano y también de que hace 3 días se secuestrara un petrolero ruso también por parte de Estados Unidos. Y el mensaje que manda es, a ver, nosotros no necesitamos usar ojivas nucleares para que entiendan cuál es la seriedad de esto y para acabar con el problema. Si Rusia quisiera, a mí me queda claro que secuestra a Zelensky o lo da de baja. De que pueden. Nos demostraron que tienen el poder. Simplemente no lo quieren hacer, a diferencia de Donald Trump. Pero estamos hablando de un proyectil, amigos, que puede volar. Imagínense, el Oreshnik tiene la capacidad de viajar. En su momento nosotros lo explicamos con los datos que hasta este momento se saben, que puede volar hasta 5.500 kilómetros con velocidades de Mach 10. O sea, Mach 10 es 10 veces la velocidad del sonido. Por eso en las imágenes vieron ustedes que se ve el estruendo, pero después llega el sonido con un retraso, ¿no? No es un error de la grabación. Es porque estamos hablando de un misil que parece un relámpago porque viaja a la velocidad de 10 veces la velocidad del sonido. Tiene una precisión que le permite literalmente penetrar estructuras reforzadas sin destruir todo lo que hay a su alrededor. O sea, es muy localizado. No es un misil para asustar. Hay que aclarar esto. Es un misil para inutilizar los objetivos, para desactivar. Apaga por completo lo que ataque, lo destruye. Por eso es tan grave que se use en una fase del conflicto en donde lo que está diciendo ahora Rusia es, a ver, ya ¿se acuerdan ustedes que hace 2 días estaba diciendo el ingenuo de Zelensky que deberían de secuestrar Estados Unidos también a Kadyrov para mandarle un mensaje a Putin? ¿Y por qué no? Al presidente Vladimir Putin. Bueno, pues ahora manda este mensaje. Ah, por cierto, algo que había olvidado comentarles en estos días. ¿Recuerdan ustedes que hablamos del secuestro del petrolero ruso? Bueno, después nos enteramos que
A los 2 ciudadanos rusos que iban en la tripulación del petrolero, Trump los liberó. No se quiso meter en problemas, porque este Oreshnik no es como los misiles balísticos intercontinentales normales. Hay en su arsenal misiles muy poderosos. Ya conocíamos, por ejemplo, antes del Oreshnik, ¿qué teníamos? Teníamos como referencia, por ejemplo, los Iskander, los misiles Kalib, pero esto es otro nivel. Es un arma estratégica no nuclear y está diseñada para borrar precisamente objetivos puntuales de altísimo valor sin causar una escalada automática que lleve a un conflicto nuclear abierto. O sea, de alguna forma Rusia encontró la manera de causar la misma destrucción, pero sin que sea masiva y sin que sea nuclear. Y de una forma más eficiente. No necesitas hacer un desastre que contamine toda un área para llegar a un objetivo. Y si lo desplegaron ahora, pues es porque consideran que ya esa provocación llegó demasiado lejos, que ya le llenaron el buche de piedritas cuando intentaron atacar la casa del presidente Vladimir Putin, que eso en términos militares pues es como un intento de decapitación del liderazgo político. Imagínense que hubiesen logrado su objetivo. No solamente fue un ataque físico, fue por supuesto ya una declaración de intenciones de que eso ya es personal, o sea que quieren acabar con la vida del mandatario ruso. Si estos Iskander los hubiera dirigido Rusia a la residencia del presidente Zelensky, pues hoy no hubiera amanecido. No hay cómo parar esos ataques. No los dirigió porque no quiere escalar el conflicto, porque hasta en estos niveles, en 2 países en guerra, pues Rusia tiene límites, a diferencia de los límites que no tiene Donald Trump, y lo vimos el sábado pasado en Venezuela. Por eso la respuesta, amigos, es estratégica, porque fue acompañada precisamente de una ofensiva mucho más grande con drones, con misiles convencionales, que terminó golpeando otras ciudades como Kiev. Además, lo que se llevó la noche pues es el tema del uso de los Oreshnik, pero también lanzaron drones. Pasa a segundo plano en el contexto informativo porque el uso de drones pues no es una novedad, pero sí que causaron daños en Kiev, en Kharkov, afectaron instalaciones militares ucranianas, las devastaron por completo. Todo el sistema eléctrico ucraniano que se atacó está ya fuera de operación permanentemente. Putin pues lanzó este ataque. Se dice, por cierto, que el ataque fue lanzado desde las provincias de Sumy. Fíjense nada más qué cosas, ¿no? Acuérdense que Sumy era esa provincia que había intentado tomar la OTAN a través de Ucrania en su momento. Bueno, desde esa provincia es desde donde ahora se lanza precisamente el ataque con Oreshnik. Quiere decir que es una provincia que no solamente ya tiene el control total de nuevo Rusia sobre esa parte de su territorio, sino que ahora está armada hasta los dientes con Oreshnik. También tienen ahí Chernigov, que está al norte de Ucrania. Volaron a una baja altitud precisamente para evitar ser detectados. No hay confirmación hasta este momento de que los misiles antiaéreos de la OTAN o que los sistemas de defensa de la OTAN hayan detectado Oreshnik. En absoluto no se dieron cuenta hasta que vieron algunas grabaciones y, por supuesto, la destrucción. Rusia no solo lanzó este ataque, sino que, bueno, pues prácticamente se inutilizaron estos puntos de las estructuras. Eso fue al final lo que estamos viendo aquí. No olvidemos algo importante, que este misil tiene un diseño que le permite mantener velocidades hipersónicas incluso en las capas de defensa de la atmósfera. ¿Qué significa esto? Pues que mientras otros países se ralentizan en la fase final, pues el Oreshnik sigue como una flecha con energía cinética capaz de atravesar búnkeres. Ahora, los ataques que se lanzaron, que les digo que se lanzaron en órbita baja o en un plano bajo, fueron los ataques con drones. Obviamente los ataques con Oreshnik pues son ataques de altitudes, ¿no? Que tienen una carga útil que no detona el impacto como un explosivo convencional, sino que lo que pasa es que entra primero al objetivo, después de que entra al objetivo pues explota desde adentro y colapsa toda la estructura pues precisamente desde adentro. Entonces, si ese misil impacta, pues no hay reparación rápida de nada, lo destruye por completo. Y eso lo hace en una herramienta muy, muy efectiva
de distracción, incluso me atrevería yo a decir que a nivel de la disuasión nuclear, porque es un ataque que también tiene consecuencias, porque mucho más amplias. Justamente les decía yo antier que Rusia había desplegado en Bielorrusia ya los misiles de defensa Oreshnik, y ahí se han estado también fabricando lanzadores móviles para el Oreshnik. O sea, los pueden lanzar desde donde sea, no solamente desde territorio ruso, también desde Bielorrusia ya está operando este sistema de defensa, y eso pues significa que lo hacen ya desde múltiples posiciones y tienen cobertura total, con facilidad de cubrir prácticamente no solamente Europa del Este, también todo el centro y el oeste de Europa. No nada más es un tema de una amenaza directa a Ucrania, es un golpe en la mesa para la OTAN, por supuesto. Y repito, el timing, el momento en el que viene, y también decir que es importantísimo, no existe un sistema de defensa que pueda interceptar al Oreshnik. No lo hay. No lo tiene obviamente no lo tiene la OTAN, que no sabe ni cómo fabricar un misil hipersónico, mucho menos cómo parar un misil hipersónico. No lo tiene China, no lo tiene ni el mismo Rusia. O sea, un ataque de esta magnitud, una vez que se manda, nadie en el mundo lo puede parar. Y Rusia lo sabe. Entonces, ¿qué significa todo esto en términos de equilibrio de poder en Europa del Este? Pues que definitivamente estamos viendo, amigos, ya un rediseño total del tablero estratégico. Antes veíamos cómo la contención se basaba en el miedo a la destrucción mutua asegurada, el famoso sistema MAT de las armas nucleares. Esto ya está rediseñando por completo todo el equilibrio de poder y el sistema MAT. Ahora lo que está diciendo Putin pues es, pues yo no necesito ni siquiera recurrir al arsenal nuclear que tengo, que por cierto, Rusia tiene el arsenal nuclear más grande del planeta y no necesita tocar una sola de estas ojivas. Ya tienen Oreshnik, que nadie más tiene en el mundo, hasta donde sabemos. Yo diría que tendría mis reservas con China, porque ustedes ya saben que China, si no lo inventa, lo clona. Probablemente China pueda tener algo así, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Occidente ni en broma lo tiene, ni Israel, ni Estados Unidos, ni ningún país miembro de la OTAN. Porque es un misil que no solamente es efectivo, sino que está operacional ya, que ya se produce. Por cierto, Rusia los hace en serie. Si alguien dice, bueno, es que nada más tiene 3 de esos, no. Los tiene como quien sembrara un tomatal, vaya. Los fabrica en serie. Y están listos para ser usados en combate. Puede estar lanzando de esos día y noche sin parar. Esa es la nueva doctrina rusa. O sea, ya no necesitan tener un órdago nuclear. Con esto tienen más que suficiente. Y justo ahora que Donald Trump comienza a reorientar todas las prioridades estratégicas de Estados Unidos, ahora lo vemos menos interesado en sostener su apoyo a la OTAN. Al contrario, se ha vuelto un enemigo de Europa, así lo dijo incluso prácticamente ayer Emmanuel Macron. Pues este tipo de ataques, claro que pone a temblar a los socios europeos o ex socios europeos que ahora están entre la espada y la pared, entre la espada de Vladimir Putin y la pared de Rusia. Más le vale a Europa redefinir quiénes son sus socios, porque mientras Estados Unidos ha dejado de serlo, no pueden seguir peleados con el resto de las potencias. Tienen que entender que si Washington no se repliega, pues Moscú no se va a contener. Y porque saben que si esto se repite, como el ataque de ayer, no hay mucho que puedan hacer para detenerlo. Entonces, si conectamos las piezas, pues tenemos a un Estados Unidos que está actuando en América Latina con mucha fuerza, como se vio en el caso del secuestro del presidente Nicolás Maduro. Vemos a Rusia respondiendo ya en Europa con esta fuerza letal. Y un dato adicional, Rusia acaba de hacer su tercer vuelo, me parece, no estoy seguro si es tercer o sexto vuelo, de evacuación de su embajada personal y todos los rusos relacionados con el personal de la embajada rusa en Israel. Está pidiendo la evacuación total de los ciudadanos rusos de Israel. ¿Por qué Rusia hace este inusual ataque?
Bueno, esta inusual evacuación, pues porque seguramente tiene información de primera mano de lo que se le viene a Israel en las próximas horas o días. Así que hay que tener los ojos muy abiertos en lo que está por pasar en Medio Oriente. No nada más es guerra o intervención en América Latina. No solamente son los Oreshnik que vimos anoche. Ahora también estamos a punto de ver un nuevo ataque preventivo de Irán en Rusia. Vamos a estar dándole cobertura a todo eso, por supuesto, gracias a todos los que están conectados con nosotros en el chat. Saludos y bendiciones, Víctor. Si Occidente tuviera esos misiles, el Netanyahu ya los hubiese usado. No, ya Irán ya no existiría. Olvídense. Ni ya se hubieran apoderado de todo Medio Oriente. Linas dice, alguien cuerdo debe estar en el Congreso de Estados Unidos. Alguien debe detener a este loco. Bueno, hay un intento, de eso nos va a hablar Alba, de detener a ese loco, sí. Bien dicen, ¿no? Que por eso Dios no le dio alas a las culebras, ¿no? Por eso no tienen Oreshnik en Occidente. Imagínense que Israel los tuviera. Bueno, mejor dicho, pues sí, Occidente, también Estados Unidos. Porque si los tuviera Estados Unidos ya los tuviera Israel. Y no, ya no existiría Irán, ni Egipto, ni Palestina, ni Siria, ni Libia, ni Líbano, ni... Olvídense. ¿Qué dice? Saludos a nuestro amigo El Cuervo Sagrado de Plata. Saludos a Mr. Adinoel. Dice, saludos desde Caracas, Venezuela. Soy Robert Chacón. Los felicito. Solo espero que los comentarios contra la presidenta encargada de Venezuela sean una equivocación. Muchas bendiciones en su canal. Bueno, te quiero aclarar, yo no he hecho comentarios como me comentas, ¿no? En específico contra la presidenta, sino que estamos sacando investigaciones periodísticas que venían desde abril y octubre, que bueno, pues ahí dejan una ceja levantada, habría que ver. Yo leí otro artículo que veía yo también en un análisis ayer. No es mi análisis, no es mi artículo, solamente les digo lo que leí anoche, de un supuesto pacto, que es una de las hipótesis que tienen algunos analistas geopolíticos. Yo lo leí, lo dejé ahí nada más en el pin de mi mente para futuras conversaciones. No tengo datos que me permitan decir si esto es cierto o falso, de una supuesta conversación o la presuposición de un acuerdo de Venezuela por Ucrania, que en su momento Putin y Donald Trump se habrían pactado pues el reparto de territorios en donde yo me meto con Venezuela, tú no te metes ahí, tú métete, haz lo que quieras en Ucrania y yo ya no me meto ahí, ¿no? Es solo un análisis que yo veía, no es algo mío, pero se los comento porque creo que es interesante conversarlo y preguntarles a ustedes su opinión. Dice nuestro amigo Elda, dice saludos desde Tequila, Jalisco, México. Saludos desde México, Puebla. Díganme ustedes, dice no era ruso el buque, es un buque ucraniano. Bueno, yo me refería al petrolero del que hablábamos antier. Buenos días, saludos desde Honduras y saludos a todos mis amigos que nos siguen. Putin dijo el año pasado que China le lleva entre 10 y 15 años de ventaja tecnológicamente al resto del mundo. Y si Rusia tiene estos juguetes, ¿qué no ha de tener China? Imagínense. ¿Qué no ha de tener China? Saludos desde la bellísima Australia, que no conozco, pero que espero conocer pronto. Y Estados Unidos dice que Rusia y China le tienen miedo. Imagínense hasta dónde llega la propaganda. On this vote, the yeas are 230, the nays are 196. The bill is passed, and without objection, the motion to reconsider is laid on the table. Pues Donald Trump se está quedando solo. Mientras él sigue pataleando, pues su propio partido le está dando la espalda en el mismísimo Congreso de los Estados Unidos
como acabamos de ver en nuestro intro. Y pues así arranca esta historia. 17 republicanos se unieron a los demócratas para exponer la fuerza de Donald Trump, porque justamente cuando Donald Trump quiere acabar con todos los subsidios, 17 miembros de su partido se unen al partido contrario para extender los subsidios de la Affordable Care Act, ese mismo programa de salud que Trump lleva años intentando destruir. La votación fue muy clara, 230 a favor y 196 en contra. Y aunque suene a algo muy técnico por los números, bueno, pues ese número es un terremoto político en todas sus formas. Porque no estamos hablando de una concesión simbólica, no. Estamos hablando de algo que contradice directamente a uno de los pilares ideológicos del trumpismo, quitar el Obamacare. Mientras los aplausos estaban resonando en la Cámara de Representantes, pues Trump se estaba atragantando con todo su ego desmedido en Mar-a-Lago. Lo mejor de todo esto es que no fue un caso aislado, fue parte de una jornada donde el Partido Republicano, ese que Trump tenía tener en la bolsa, que los tenía agarrados del cuello y que hacían solo lo que él decía, pues ya empezó a rebelarse, y empezaron a rebelarse con mucha fuerza. Y es que esto pues ya se venía cocinando con tiempo, no fue algo que se les ocurrió de momento. La grieta que hay dentro del Partido Republicano no es nueva, no es algo que surgió apenas ayer y que hoy se les ocurrió a esos 17 representantes de la Cámara votar en contra de Donald Trump y votar a favor con los demócratas. No. Pero lo de ayer fue como ver a varios senadores y congresistas decirle, ya basta, y con acciones muy concretas, empezando por el homenaje a los policías caídos del 6 de enero. ¿Se acuerdan de ese día? Bueno, ahí estamos viendo las imágenes. ¿Cómo olvidarlo, no? El Capitolio fue asaltado, hubo policías golpeados, amenazas de muerte, y Donald Trump viendo todo esto como si fuera un reality show, que él de manera en su discurso muy incendiaria los motivó. Pues resulta que el Senado, de forma unánime, o sea, todos a favor, acordaron colocar una placa en memoria de los agentes que defendieron la democracia ese día y que perdieron, por supuesto, su vida tratando de defender el Capitolio. El senador republicano Tom Tillis, que por cierto hay que aclarar algo, ya no busca reelección, y por eso se puede dar el lujo, pues, de decir lo que muchos no se dan el lujo de decir porque obviamente quieren reelegirse y quieren ver si alcanzan a lograr hacerlo con la base de votantes que tiene Donald Trump. Pero muchos pues ya están viendo que eso se está descalabrando y principalmente los que ya no se quieren reelegir, pues encuentran el valor para decir las cosas como son. Él que trabajó directamente con los demócratas para que se hiciera esto realidad, pues para muchos, cuando vieron que este senador lo hacía y que se iba con el partido contrario, pues fue como darle un escupitajo en la cara a toda la ala MAGA, que sigue defendiendo que el 6 de enero fue una visita turística casi guiada al Capitolio, que no fue un asalto, que las imágenes ahí están. Pero muchos de la ala MAGA dicen que no fue un asalto. Recuerden que cuando llegó Donald Trump les dio el perdón presidencial a muchos de los detenidos. Y mientras Tilly pues impulsaba ese homenaje, del otro lado, en la Cámara, MAGA Mike Johnson, otro de los fieles perros guardianes de Donald Trump, pues bloquea cualquier intento de hacer lo mismo, porque claro, Trump no quiere que se recuerde a los policías como héroes ese día. No. Para él, héroes son los agentes de ICE que están matando ciudadanos estadounidenses a quemarropa. Esos sí son héroes, los de ICE. Nótese el sarcasmo, no vayan a creer que de veras creo que sí sean. Para Donald Trump son héroes los de ICE, no los policías que defendieron el Capitolio, Y no me vengan a decir que es patriota Donald Trump.
Para él, los verdaderos patriotas fueron los que rompieron ventanas, entraron con banderas confederadas y amenazaron con colgar a su propio vicepresidente. Así de torcida está la narrativa que ha impuesto Donald Trump, ¿eh? Pero ahí no paró la cosa, porque el Senado también aprobó, con apoyo de los republicanos, una resolución para limitar la capacidad de Donald Trump de invadir Venezuela. Hay que decirlo, o sea, sí lograron la mayoría, pero fue una mayoría muy ajustada, porque fueron 52 a favor contra 47, o sea, solo 5. Pero con esos 5 fue suficiente para que esa iniciativa avanzara. Y ojo, también aquí hubo nombres pesados de la ala republicana, hay que decirlo. Entre ellos estuvo Lisa Murkowski, Todd Young, Rand Paul, Susan Collins y Josh Hawley. O sea, no son unos desconocidos dentro de la política, son figuras con peso propio que decidieron cruzar la línea para frenar el impulso bélico del presidente. Y miren que este no era un presidente bélico. Bélico se supone o se suponía que era Biden, que iba financiado por la industria armamentística. Donald Trump pues viene financiado por la industria petrolera, por eso es que tiene tanta sed de petróleo y por eso quiere el petróleo venezolano, pero para poderse hacer del petróleo venezolano pues necesita la industria armamentística. Pero una cosa es la retórica populista que nos están tratando de vender y otra es muy distinta, es que empiece Donald Trump a jugar con guerras como si estuviera jugando ajedrez. Porque el mundo real, como les decíamos otros días, no es una maqueta en donde los soldaditos son de plástico y juegas y los pones aquí y los quitas acá. No, son vidas reales. Y por si esto fuera poco, pues también se alinearon republicanos y demócratas para desactivar unos de los delirios más absurdos de Donald Trump. Invadir Groenlandia. Mientras algunos todavía se ríen del chiste, que ya viéndolo cómo es el señor, ya no nos queda reírnos de sus declaraciones. Hace unos meses nos podríamos reír, pero hoy ya no nos queda reírnos. Ya vimos que está loco y que es un loco peligroso porque está en el poder. Resulta que desde el Senado, pues mandaron llamar a los embajadores de Dinamarca y de Groenlandia, pues para tranquilizarlos y decirles que no están solos, que esa idea no representa el país entero, que no todos están de acuerdo con invadir Groenlandia, que no tengan miedo, que ellos los van a cuidar. Porque Trump con su diplomacia de caricatura ya había hecho suficiente daño con solo sugerirlo. Y luego cuando salió a declarar que les iban a ofrecer entre $10,000 y $100,000 estadounidenses a cada groenlandés, para que le jure amor y lealtad a Estados Unidos. Bueno, más bien a Donald Trump y que dejen a Dinamarca. Entonces, cuando salen esas declaraciones es cuando los mandan a llamar y le dicen, no, eso no representa todo el sentir del pueblo estadounidense, eso es solo lo que quiere el presidente. Pues sí, es lo que quiere el presidente y su horda de locos que lo siguen y lo ayudan a que sus ideas locas se hagan realidad. Pero durante una entrevista que dio Donald Trump con su vocero favorito, en su lugar favorito para decir sus loqueras, que fue Fox News, y fue con Sean Hannity, bueno, pues básicamente ahí, sin querer queriendo, como dirían, pues admitió que tiene muy difícil ganar las próximas elecciones, que casi todos los presidentes pierden las elecciones intermedias y que aunque a él lo ha hecho de maravilla, mejor que nadie, porque en su cabeza, pues él ha hecho un papel mejor que ningún presidente en la historia. Según él, es el mejor presidente que ha tenido Estados Unidos en toda la vida de que es país. Pues aún así, siendo él el mejor presidente de la historia de los Estados Unidos, todo indica que el pueblo ya no está tan dispuesto a seguirle el juego, ¿eh? Y eso es una confesión a medias, claro. Porque viniendo de alguien que rara vez acepta derrotas, cuando él sale y dice esto, pues todo es un síntoma de una enfermedad mucho más grave. Porque si entre líneas y a medias él reconoce eso, imagínense realmente cómo está en las encuestas, aunque él trata de maquillar los números. Y pues mientras Trump trata de convencerse y convencer a todo el mundo de que todo está bajo control, pues sus propios aliados empiezan a tomar distancia con una claridad brutal.
Tillis, de nuevo, pues salió a defender a la OTAN con todo, porque Trump no solo ha insultado a sus aliados, como Dinamarca, que es miembro de la OTAN, también ha amenazado con abandonarlos, como si eso fuera una jugada maestra. Y Tillis lo dijo muy clarito, les debemos respeto porque ellos han estado ahí cuando los necesitamos. Pues le recordó Tillis a Donald Trump que cuando Estados Unidos tuvo las armas de destrucción masiva en Afganistán, que nunca fueron reales, pero que fue un cuento que se inventaron, la OTAN los secundó. La OTAN fue y les ayudó a invadir Afganistán, que cientos de soldados daneses murieron por apoyar la locura de los Estados Unidos en su momento. Y ahora, pues Trump está minando una de las alianzas más estratégicas del planeta únicamente porque le gustó Groenlandia. Y como diría cualquier general, lo único peor que ir a la guerra con aliados es ir sin ellos. Y saben que los necesitan. Necesitan a sus aliados. No puede quedarse sin los aliados, aunque Donald Trump ya sabemos que es enemigo de la OTAN, necesita a sus aliados. Y el otro golpe vino pues de manera inesperada, porque el congresista republicano Don Bacon, pues también fuera de la carrera para la reelección, les digo, ¿quiénes están animando a tirarle con todo públicamente? Los que ya no se quieren reelegir. ¿Quiénes se muerden la lengua y cuidan las formas? Los que todavía quieren seguir en la carrera política. Bueno, pues Bacon calificó como inaceptable la idea de usar la fuerza militar para adquirir Groenlandia, porque acuérdense que dijo que en las declaraciones Donald Trump que si no aceptaban los groenlandeses entre los 10 y los $100,000 que les iba a dar, que yo les dije, no le acepten cheque porque esos cheques van a ser sinfónicos, que les dé así ahora, así que uno tras otro, contándole ahí el billetito. Y también llévense una maquinita para ver que de veras sean buenos. No vaya a ser que sean de a mentiritas, que vayan a ser de los del Monopoly, amigos. Bueno, pues dijo que si no aceptaban el dinero, pues no le quedaba otro camino más que invadir Groenlandia. Y obviamente, cuando ven esas declaraciones, pues salen a decir que es una locura, que lo que Donald Trump está proponiendo es una total locura. Dijo que era uno de los comentarios más tontos que había escuchado en el último año. Y miren que ha dicho comentarios tontos Donald Trump, ¿eh? Y esto no lo dice un demócrata, lo dice un republicano, que eso es lo que le duele más a Donald Trump. Uno que, como muchos otros republicanos, pues ya no está dispuesto a seguir encubriendo a Donald Trump y a seguir siendo su comparsa. Y por si todo lo que hemos hablado no fuera suficiente, entra en escena Gis Ventura. Él es un exgobernador independiente de Minnesota con un discurso que suena más actual que nunca, que suena, pero miren, ad hoc para Donald Trump. Hay que recalcar que este señor no es demócrata ni tampoco es republicano. Y es alguien que vio muy de cerca, que vivió en carne propia, lo que pasa cuando un país se convierte en un estado autoritario. Y se lo dijo también sin pelos en la lengua. Le dijo que están actuando como un país del tercer mundo, como tachan a los países tercermundistas. Yo aquí le haría la aclaración, porque él dijo que están actuando como un país tercermundista. Yo creo que están actuando como ellos han encasillado a los países tercermundistas, con militares en las calles haciendo trabajo de policía. Y él lo comparó con la dictadura de Ferdinand Marcos en Filipinas, porque él es de ascendencia filipina. Entonces, él es de Filipinas, a él le tocó conocer de primera mano toda esta historia porque él estuvo ahí. Entonces, tiene las bases para poderlo comparar. Lo vivió, nadie se lo contó y advierte que si no aprenden de la historia, pues que van directito a repetirla. Y es que es lo que estamos viendo, lo que han señalado a tantos países, les digo que ellos han encasillado como tercermundistas. Bueno, pues ahora ellos son los que lo están haciendo. Y Ventura es una figura incómoda para todos, para republicanos y para demócratas, porque no encaja en ningún molde.
Y justamente por eso su voz hoy está tomando tanto a fuerza. Dice que después del 6 de enero el Partido Republicano pues se convirtió en un enemigo interno de la Constitución. Justo lo que estamos viendo. Donald Trump es el enemigo número 1 de la Constitución de los Estados Unidos. Le estorba. Dice que es muy patriota, pero no respeta la Constitución. No puede ser. Y aunque sus palabras sonaron duras, pues lo cierto es que esa es la conclusión a la que están llegando muchísimos dentro del partido. Porque una cosa es ser conservador y otra es muy, pero muy distinta, rendirle culto a una figura que desprecia las leyes cuando no lo convienen. Y todo esto apunta a una misma cosa y a una sola cosa. Trump ya no controla el tablero como antes, ¿eh? Su influencia sigue, eso es algo que no se puede negar, ¿eh? Pero su influencia ya no es absoluta y eso lo desquicia. Porque su estrategia siempre ha sido la de aplastar, la de controlar. Pero ahora, incluso en su propio partido, hay quienes prefieren arriesgar el capital político antes que seguir arrodillándosele, antes de seguir siendo la misma comparsa que tenían. Y hoy vemos cómo se le está cayendo todo el circo, porque no hay manera de sostener la mentira. La verdad siempre sale a la luz para su mala suerte. Porque les digo, se inventan números que no tienen justificación. Dijeras, agrandó el número, no sé, le agregó 20 cosas a un número, le agregó 30. Ah, bueno, pues ya fue algo grande. Pero solo fue eso. No. Se inventa cosas que ni siquiera caben. Está terrible. Dice Camejo Reinier, página comunista. Ay, amigo, no sabes ni qué es comunista. Esa es la palabra favorita. Dime que no lees sin decirme que no lees. Eres comunista. Es la página y la palabra favorita. Ay, cuando tengan otros argumentos, vengan, qué hueva que siempre dicen lo mismo. Digo, ¿no se cansan? Dice nuestro amigo Cenotillo 100, México necesita armarse con un buen equipo militar. Ya basta que no tengamos tecnología militar como aviones cazas, portaaviones, submarinos y tanques. Suena bonito, pero también ya basta. Imagínate que estuviéramos como en Argentina, que compran F-35 y hay una población con hambre. Imagínate que la presidencia de la República compre F-35 cuando no tenemos buenas escuelas, cuando nuestros hospitales necesitan más infraestructura, cuando no en todos los hospitales hay medicamentos, cuando no hay suficiente personal médico. Yo sería una de las primeras en criticar eso. No podemos poner en prioridad la guerra y dejar a nuestra gente afuera. Hay muchos hospitales en México con muchísimas carencias. Y con lo que cuesta un F-35, haríamos magia en varios estados componiendo hospitales y componiendo escuelas. A eso hay que darle prioridad, a la educación y a la salud. Dice Ray Noisy, le gustaría ver a Estados Unidos jodido. El odio mata el alma y la envenena. Pues no, fíjate que no, a mí no me gustaría ver a Estados Unidos jodida, como dices tú. Estados Unidos quiere ver al mundo jodido, arrodillado a sus pies. Y tanto odio tiene Donald Trump que mira, es el que más odia a latinos. Yo no odio a Estados Unidos. En mi corazón no cabe el odio. Es una palabra que yo no conozco. No comparto la postura política con Donald Trump. No comparto sus ideales. No comparto muchas de sus ideas. Eso no quiere decir que lo odie. No puedo decir que odio a Estados Unidos porque Estados Unidos está compuesto de muchísima gente buena y muchísima gente que no, como en todos lados. En Estados Unidos tengo mucha familia que es estadounidense. Entonces no podemos meter todos en el mismo frasco. Se dice Estados Unidos por su gobierno, pero no los odio. Ni siquiera tengo nada de rencor contra ellos. Te digo, una cosa es no compartir posturas políticas y pensamientos y otra muy distinta a eso. Donald Trump es tan insignificante para mí que no tener un sentimiento de odio, rencor es demasiado. Es una persona que no lo merece. Sí merece que le tengamos atención, porque es un loco con poder.
Dice Jimmy Colombia, primer punto, encuentro, Petro-Trump, aumentar la cooperación en detección de cargamentos de cocaína, intersección de submarinos y lanchas, además detección en contenedores en los puertos de Colombia. También ellos necesitan tener en Estados Unidos mejores puntos de detección, porque de sus fronteras está pasando legalmente mucha de esa droga. No pueden dejarnos toda la carga nosotros, les digo. Sí, nuestros países tienen que hacer cosas mucho mejor, es cierto, pero también ellos. Es una carga compartida. No puede decir que toda la culpa es nuestra, porque esa es la especialidad. Decir que toda la culpa es de nosotros y él no hace nada. Perdón, es que aquí hay alguien que quiere mucha atención, no se la voy a dar, perdón. Dice Adolfo Turín Vera, honestamente no sé qué esperan para sacar ese loco. Pues ya se están armando de valor, Ya se empezaron a armar de valor algunos de su propio partido, porque obviamente, amigos, todos son intereses en cualquier lado y la política se mueve por intereses. ¿Cuál es el interés del partido de Donald Trump? Ganar elecciones, no perder escaños. Y están viendo que los están perdiendo. ¿Qué necesitan hacer? Rescatar el poco capital político que les quede. ¿Quiénes son los primeros que ahora sí a quemarropa salen y hablan abiertamente? Los que dicen, ¿sabes qué? Yo ya no me quiero reelegir. Ahora sí voy a irme en contra porque ya no me quiero reelegir, ya no quiero seguir en la carrera política. Entonces, pues voy a hablar las cosas como son. Y los que todavía quieren reelegirse, bueno, pues a ellos les está costando un poquito más. Porque no quieren abiertamente que salga Donald Trump a exhibirlos. Porque acuérdense, si no compartes el mismo punto de vista que él, eres un traidor, eres un antipatria, eres de lo peor. Pero si compartes los puntos de vista con él, pues ya sabes, eres un héroe. Como le dice de los asesinos de ICE. Dice Justice Ferrell, una guerra civil en Estados Unidos evitaría una tercera guerra mundial. De ese naranjoso. Me encanta tu gato y naranjoso, si le dicen a los gatos naranjas, es un naranjoso. Se puede esperar cualquier locura. Está desesperado por taparlo del caso Epstein y lleva las de perder ahí. Completamente. Mucho de lo que está haciendo es por eso. Por los archivos Epstein, porque hay muchas investigaciones ya alrededor de él en donde lo señalan no como un cómplice, no como alguien que sabía y obtuvo beneficios de. Lo están señalando como un engranaje principal de toda esa red. Entonces, obviamente, no le conviene. Les digo, también está el caso de Melania. Acuérdense que Melania intentó callar a Wolf, un escritor que ha cubierto el caso Epstein y tiene unas investigaciones increíbles acerca de esto y ha escrito mucho, porque la señalaba en el círculo de Epstein y ella amenazó con demandarlo por $1,000 millones. No lo ha demandado, pero él sí la demandó a ella y ella está fingiendo que no vive en Nueva York para tratar de trasladar el caso a una corte federal y no que se quede en una corte del estado de Nueva York, que justamente es la que ha sacado muchos de los casos muchos de los expedientes de Epstein. Entonces, ahí ese matrimonio está, pero sí bien embarrado. Y no lo digo yo, Lo están diciendo muchas investigaciones de periodistas estadounidenses con mucha evidencia que los involucra. ¿Por qué creen que están tan desesperados porque no salga nada a la luz? ¿Por qué lo de Maduro? ¿Por qué lo de Groenlandia? ¿Por qué lo de México? ¿Por qué lo de Canadá? Está tan desesperado porque no salga eso a la luz que va a dinamitar el mundo, que va a encender el mundo porque no se sepa eso. Apenas siente que le van a abrir un archivo y miren, vámonos a Venezuela, vámonos para acá. Anda el desesperadito por ver cómo le hace para que no le saquen la verdad a la luz. Dice Fausto Romero, ¿y qué tan cierto es que los países como Brasil están a punto de boicotear el Mundial de la FIFA? Entre ellos está Colombia, México y Canadá, pues el karma sí le está llegando al señor Trump. Eso sería buenísimo. Yo lo he dicho, esas cosas no son manipulables. Por supuesto que eso es puro negocio y no debería de haber un mundial. ¿Cómo haces un mundial que se supone que es para
la convivencia deportiva y que no tiene nada que ver con geopolítica ni nada, y sacas a un país solo porque no se alinea con la línea de pensamiento de otro. Lo están haciendo en las Olimpiadas, o sea... Y miren, cuando son los mundiales o cosas así del fútbol, en todos lados solo se habla de eso porque son deportes que atraen a muchísima afición. Y entonces los envuelven con eso, que si el hotel, que si el deportista, que si el equipo llegó aquí, que si el estadio no tenía esto, que si la mano de obra, y todo se habla de eso, del mundial, a los cuales se les dedica muchísimo dinero que se podría dedicar para otras cosas. A mí eso de los mundiales y eso, no me gusta. Me gusta el fútbol, no soy muy fanática, pero eso del mundial se me hace una manipulación extrema, porque solo se habla de eso, solo hay cobertura de eso. Y miren, mientras todos estamos bien metidos viendo el mundial, las olimpiadas, miren, por debajo del agua nuestros gobiernos están haciendo y deshaciendo con nosotros. Dice Julio Valentín, Corina Machado, Nobel de la Guerra y la Muerte en Venezuela. Quitémosle el Nobel, ella causó todo esto en Latinoamérica. Por favor, hermano, no te preocupes, hermano. El karma siempre llega. ¿Qué crees? Donald Trump dijo que sí la va a recibir. Ya ven que le dio una patada en el trasero. Que sí la va a recibir. Pues es que Corina Machado tiene algo que él quiere. Si le entrega el premio el Nobel de la Paz, la va a recibir y la va a apoyar. Entonces, pues vamos a ver qué tan ambiciosa es Corina Machado. Ahí nos va a dejar saber qué tan codiciosa es si se reúne con Donald Trump. Dice Mike Reina, esperemos que el naranjoso llegue y termine su presidencia y lo metan al tambo y pierdan la llave. Pues es convicto, tiene 32 cargos por los que es el único país en el mundo, bueno, que un convicto puede ser presidente. Y todavía lo que le esperan. Esperemos que sí, esperemos de verdad, porque cada vez van más voces y se van uniendo más personas pidiendo el juicio político para Donald Trump, el impeachment. Se lo pedían a Biden, nunca lograron el quórum, pero a Donald Trump, con todo lo que está haciendo, amigos, le están tendiendo la camita muy bonito. Bueno, no se le están tendiendo, él solito se la está tendiendo